Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, vayan poniéndose cómodos porque en el vídeo de hoy tenemos que hablar de un mogollón de videojuegos. Por una parte hay una serie de títulos que quiero rescatar del evento de ayer, donde se presentaron auténticas sorpresas, más allá de que el evento fue un completo y absoluto desastre. Pero bueno, también tenemos que hablar de los videojuegos que van a llegar a Game Pass. Son unos cuantos y algunos bastante interesantes. Quedaros por aquí porque hay mucho que comentar. Precisamente hablando de Game Pass, también quiero deciros que si queréis conseguir esta suscripción más barata, pasaros por el link de la descripción a Eneba. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Pues tenéis Game Pass incluso con tarjetas de un año. Suelen ser bastante escasas de encontrar, obviamente caras, pero en esta situación la verdad que os va a salir mucho más rentable que si lo compráis a través de la tienda oficial. Además tenéis el código AGOS8. Con ese código obtenéis un 8% de descuento sobre prácticamente cualquier cosa. Eso sí, un máximo de 150 euros. Es lo que máximo que podéis tener en la cesta para aplicarlo. Pero bueno, igualmente aparte de Game Pass podéis reservar muchos de los videojuegos de los que vamos a hablar porque algunos no están demasiado lejos en el tiempo y ya tienen la ficha creada. Pasaros por el link de la descripción en Eneba, que con todas vuestras compras estáis aportando muchísimo a este canal. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, que hay muchos. De hecho, me gustaría comenzar el vídeo precisamente poniendo en valor el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un título que quizá pasó muy desapercibido para la mayoría porque no se les ocurrió otra cosa que dejarlo para la parte previa del evento. Se trata de Valor Mortis, un título que vendrá durante el próximo año 2026 para las consolas Xbox y PlayStation, además de PC, y que de hecho nos traen los mismos desarrolladores de las franquicias Ghost Runner. Ojito, porque detrás hay gente bastante tocha, aunque en este caso no será ambientado en un futuro distópico, sino que, como os estoy mostrando por pantalla, nos encontraremos en una Europa del Este durante las conquistas de Napoleón. Y de hecho, los ejércitos a los que nos enfrentamos están un tanto mutados. Nos encontramos super soldados con una serie de habilidades y de potenciados físicos, la verdad, bastante surrealistas. Y bueno, es un videojuego en primera persona donde manejaremos armas blancas, armas de fuego, y la verdad que tiene una pinta ambiental muy espectacular. Pasamos a hablar un poco más de cultura popular y vamos en este caso con el título que estáis viendo en pantalla, un videojuego que ya os avancé que tendremos que ver durante las próximas fechas. Se trata del nuevo Lego Batman. Sí, la licencia Lego trabaja nuevamente con este personaje en su videojuego más ambicioso. Un título que saldrá durante el próximo año para las plataformas Nintendo Switch 2, PlayStation y Xbox, aparte del PC, y que de hecho pues aglutinará las principales películas que este personaje ha tenido a lo largo de los últimos tiempos, desde las que pudimos ver durante los años 90 hasta las más recientes con nuestro amigo el vampiro. La cuestión es que será un videojuego con componentes de mundo abierto a través del cual accedemos a las diferentes secciones, a las diferentes etapas de la vida del personaje, por supuesto los diferentes trajes, y también incluso nos mostraron un poco su sistema de combate, que será muy parecido a los Arkham Knights. Así que tenedlo muy presente porque el videojuego pinta ser muy ambicioso, igual que el de Star Wars. Pero un videojuego que no saldrá ni el año que viene, ni el siguiente, y posiblemente tampoco el siguiente ese, fue una de las grandes sorpresas del día de ayer. Black Myth: Zhong Kui. Estamos hablando de un videojuego que viene de los mismos creadores del título del Rey Mono, que hoy precisamente se lanza para Xbox, el año pasado disponible para PC y para PlayStation 5. Pero no se trata de una expansión de ese videojuego, y por cierto, tampoco se trata de una secuela. Se trata de un videojuego ambientado en ese mismo universo, donde manejamos a otro personaje completamente distinto. Algunos le ven muchas similitudes con el villano de Zelda, pero no se trata de Ganon. Se trata del Rey de los Fantasmas. Es un personaje que muchos seguramente no tengáis situado. En su cultura sí es un personaje popular, aquí en Occidente pues mucho lo vemos y nos quedamos un poco ¿quién es este? Pero bueno, nos mostraron un espectacular tráiler que sobre todo está más basado en la cinemática, ¿vale? No mostraron nada del juego como tal porque es que según el propio estudio no hay nada que mostrar. Simple y llanamente nos han dicho que este es su nuevo proyecto, que este es su nuevo videojuego. Pero recalco, no lo tenéis que tomar como una secuela.
Como tal, la base del videojuego va a ser la misma, va a ser un funcionamiento relativamente similar, un juego de acción RPG, con componentes de dificultad altos seguramente, tendrá pues un balance muy similar al del juego del Rey Mono, y ya veremos un poco el uso de armas, el tema de las esquivas, si funciona de la misma manera, o aquí le van a situar características propias simplemente por el tipo de personaje del que estamos hablando. Pero bueno, la cuestión es esa. ¿Por qué no tenéis que tomar esto como secuela? Porque esto más bien se está convirtiendo en una franquicia sobre la mitología china. Seguramente el siguiente videojuego se llame Black Myth, lo que sea, otro personaje histórico chino, al menos dentro de su cultura mitológica, que tenga cierto renombre y cierta popularidad, al menos allá por sus tierras. El videojuego como tal pues mostró la presentación sin hacer ninguna mención a las plataformas en las que va a salir, pero luego más tarde en los canales oficiales de Xbox y de PlayStation pusieron su tráiler, así que entendemos que saldrá para esas plataformas al igual que también para PC. La cuestión es que vamos a ver si aquí no hay problemas técnicos de lanzamiento, sospechosos problemas técnicos que se arreglan justo al año de lanzarse, aunque bueno, eso está un poco complicado porque la próxima Xbox se supone que va a tener también integradas las tiendas de PC, así que en ese sentido no debería de haber problema. Pero como tal estamos hablando de eso, de próxima generación. Este videojuego yo no lo esperaría para la generación actual, salvo que quieran lanzar una versión previa, como hacen con tantos títulos, una versión de la siguiente y una versión de la anterior. Pero bueno, que todavía le queda mucho tiempo de desarrollo. No han mostrado básicamente nada, así que meterle 4 o 5 añitos fácil. Pero hubo más cositas guapas. Por ejemplo, un videojuego basado en la serie de animación He-Man. Ojito porque el videojuego tiene una pinta muy buena. Se trata de un beat'em up de toda la vida, como en su momento pudimos jugar a Golden Axe, videojuegos un poco de ese rollo, tiene toda esa esencia como tal. Lo han anunciado como un videojuego que saldrá próximamente, no debe de estar lejos en el tiempo. Llegará para todas las plataformas de consola, aparte de, por supuesto, el mundo del PC. Me subo a este carro. También tuvieron espacio para anunciarnos un videojuego llamado La Divina Comedia, sí, haciendo referencia a esa obra literaria de Dante que por supuesto quiere verse plasmada dentro de este videojuego. En el sentido artístico, la verdad que el videojuego entra por los ojos. El videojuego tiene muy buena pinta en muchos aspectos, me recuerda a la etapa aquella de los juegos tipo Dante's Inferno y demás, y es un título que veremos a ver cuando nos muestran más cositas, a ver de qué se trata, en estilo jugable, y bueno, pues veremos qué trabajo han hecho. Hubo otro anuncio relativamente esperado que fue la expansión para el juego de Indiana Jones y el Gran Círculo. Como tal, hasta aquí pues no había ninguna clase de sorpresa. Echamos un vistazo más en profundidad al título, nos pudieron dejar entrever que íbamos a estar incluso bajo el Coliseo de Roma y que vamos a seguir investigando pues cositas bastante interesantes. Hasta aquí todo bien, pero lo más importante de este anuncio bajo mi punto de vista y opinión, porque ya conocíamos esta expansión y ya sabemos incluso su fecha de lanzamiento, es que también acabará llegando para Nintendo Switch 2 el próximo año, una vez se lance el videojuego base. Sí, Indiana Jones y el Gran Círculo llegará a Switch 2 en 2026 y parece que lo hará de la mano con Starfield, un título que según ha comentado Nate DeHate también se está preparando para dar el salto a las plataformas PlayStation y en este caso a la de la Nintendo Switch. Y bueno, pues si lo dice Nate DeHate, básicamente tenéis que considerarlo como una noticia oficial. Por cierto, también me gustaría remarcar que ayer se anunció, para sorpresa de muchos, un nuevo Dawn of War, en este caso la cuarta entrega dentro del universo Warhammer 40.000, un título de estrategia en tiempo real que en este caso pues estará disponible dentro de no demasiado para el mundo del PC. Se desconoce si en algún momento llegará para videoconsolas, aunque bueno, es un videojuego puramente de teclado y ratón y la verdad que me alegro mucho de que después de tanto tiempo regrese esta licencia. Pero además de todo, también tuvimos después de mucho tiempo un nuevo anuncio para Routine. Sí, ese videojuego de terror espacial en primera persona que hace un tiempo lo vimos y que de hecho no hemos vuelto a saber absolutamente nada. No es que mostraran tampoco demasiadas cosas nuevas, pero dicen que llegará para PC, Xbox y Game Pass este mismo año 2025. O sea que el videojuego debe de estar listo, con lo cual, pues mirad, buenas noticias y a ver si dentro de poco hacen un extendido de contenido porque quiero ver más.
Obviamente, estos videojuegos no son lo que representa el grueso del evento, son una serie de títulos que yo he querido rescatar porque en la mayoría, salvo quizá el Lego Batman, no son títulos que acaben captando las atenciones de todo el mundo, y me gusta que esos videojuegos estén presentes para toda la gente. Al final, el foco casi siempre se va a centrar en los principales videojuegos o los de corte popular. Véase Ghost of Yotei, véase Ninja Gaiden 4, véase el nuevo Call of Duty, véase el Chronos o el nuevo Silent Hill. La cuestión es que de todos esos videojuegos, ¿saben ustedes qué? No nos aportaron nada nuevo. En realidad no tenían casi nada más que mostrar. Esos videojuegos nos los han masticado mucho durante estos meses. Hemos visto muchas presentaciones, muchas puestas en escenas. Nos han hecho eventos dedicados a muchos de esos títulos. En realidad no hay nada de esos videojuegos que yo pueda trasladaros aquí como novedad. No mostraron realmente nada nuevo. Uno que sí podía haber hecho eso era precisamente Resident Evil 9. Resident Evil Requiem para muchos, ya cada uno que lo mencione como quiera. La cuestión es que ese videojuego, al fin y al cabo, lo único que nos mostró es una pequeña fracción, un pequeño momento de una parte de la historia. Ni siquiera es que nos cuenten la historia como tal, no, es enseñarnos una escena random como podía ser cualquier otra. Una escena de terror que casi no mostraba nada de la parte jugable. Y eso al final lo que me conduce es a decir que el evento de ayer fue una castaña como una catedral. Porque los platos fuertes son videojuegos que ya hemos visto 1000 veces y que el único que tenía algo que mostrar resulta que no nos muestra básicamente nada y que la gran novedad, el juego de Black Myth, es literalmente una cinemática, al igual que la expansión de World of Warcraft. En fin, por lo dicho, estos eventos son una castaña como una catedral. Si os interesa que comente algún videojuego adicional a los que he dicho, caja de comentarios. Parcamos esto por aquí y vamos a seguir hablando de videojuegos porque ayer también tuvimos el anuncio de la segunda tanda de títulos que van a llegar al Xbox Game Pass. Este servicio de suscripción va a recibir, entre otros videojuegos, Gears of War Reloaded. Sí, se trata de el remaster del remaster de este videojuego. Ya tuvo una versión remasterizada para la Xbox One, un trabajo soberbio, cabe decirlo, pero ahora va con una versión un tanto más mejorada todavía si cabe y de paso pues llega a otras plataformas. Las principales novedades ya las conocemos. Se arregla el modo multijugador, en este caso para que entre todas las plataformas puedan jugar entre ellos. También, por supuesto, tenemos todas las novedades incluidas en la revisión anterior, como por ejemplo también incluso lo que es una misión principal añadida, al igual que obviamente se implementa el sistema Play Anywhere. Tu copia digital en Xbox te va a servir para jugarlo a través del PC, a través de la nube y por supuesto a través de la videoconsola. Próximo día 26, recuerden ustedes, sale a precio reducido. Aunque antes de eso ya hay un par de videojuegos que ayer mismo se lanzaron para Game Pass PC. El primero lo estáis viendo en pantalla, Void Breaker, un título que ya está disponible desde su lanzamiento día 1, y se trata de un roguelike muy frenético, disparos en primera persona donde cada vez vas a tener que repetir ese escenario hasta poder superarlo. Un título pues de corte futurista, con modificaciones de armas, enfrentarnos a diferentes bichos y máquinas que por supuesto nos van a poner las cosas muy complicadas. Está teniendo muy buenas reseñas por parte de la comunidad en el mundo del PC, así que si tenéis la oportunidad, dadle un vistazo. Luego también tenemos este otro que os estoy dejando en pantalla. Se trata de Blacksmith's Master, un título que si no recuerdo mal se ha lanzado para PC este mismo año. Es un título donde tienes que gestionar tu propia herrería medieval, ¿vale? Simplemente es eso, gestión de herrería, extracción de recursos, etcétera, etcétera, y poco a poco pues ir progresando. Sin embargo, si queréis algo más de corte popular, en Game Pass va a estar disponible concretamente en los niveles Ultimate y PC Dragon Age Build War el próximo día 28. Será jugable también a través de la nube, por cierto. La cuestión es que muchos ya vais a poder comprobar si este videojuego realmente vale la pena o no. Es un videojuego que ha traído muchísimas controversias y la gente tenía dudas si comprárselo finalmente. Tenéis un análisis en el canal de mi valoración acerca de este título si es que os interesa. En líneas generales simplemente os dije que para mí no es el mejor concepto que le podían haber puesto un nuevo Dragon Age. Yo no lo hubiera hecho de esta manera.
etcétera, pero la parte jugable hay que decir que es muy divertida. O sea, el sistema de combate y todo eso, la verdad que es bastante entretenido. La historia me parece un poco meh, si me la queréis explicar me lo podéis hacer, pero a mí la verdad que me dio un poquito igual. Pero lo dicho, para echar unas buenas horas está bastante interesante. Y aquí pues no tenéis ninguna clase de costo extra, así que podéis echarle un vistazo sin mucho riesgo. También tenemos espacio para la escena independiente con otro videojuego que llegará día 1 y lo hará mañana mismo. Se trata de Heartland, un título en el cual tú tienes que guiar un rebaño a través de las montañas. Tendrás que superar diferentes peligros, lugares estrechos, vientos fuertes, y la verdad que pinta a ser un título muy bonito. La clásica experiencia visual que te puede durar entre 3 y 4 horas aproximadamente. Y bueno, pues lo dicho, también lo podéis probar a través del servicio. Yo es un videojuego que tengo fichado y que de hecho pues la verdad que agradezco que aparezca por aquí. Tenedlo muy presente, Heartland estará disponible mañana mismo en todos los niveles de suscripción. También tendremos el regreso de Persona 4 Golden, algo que puede venir bastante bien, sobre todo porque recientemente se fue Persona 3 Reload, con lo cual este videojuego ya ha estado disponible en el servicio, pero sin embargo si os lo perdisteis tenéis la oportunidad de echarle un nuevo vistazo, y que además es uno de los mejores de toda la saga. Para cerrar, no me gustaría irme sin comentaros que también ayer se presentó el nuevo juego de Kirby Air Raiders. Sí, un título que ya sabemos que existía, que se iba a lanzar este año, pero teníamos muchas dudas sobre ciertas cosas, como por ejemplo la fecha de lanzamiento. Esta será finalmente durante el próximo 20 de noviembre para Switch 2. Ya más de uno está empezando a pensar qué es lo que sucede con Metroid Prime 4. No descartéis la fecha de noviembre como una posibilidad, no es la primera vez que Nintendo lo haría. Pero volviendo a este videojuego particularmente, a muchos les sorprendió que no simplemente se trataba de un juego de carreras, donde manejabas a Kirby, a Meta Knight y todos estos personajes habituales. No se queda solo en eso, sino que también hay un modo Smash, un modo en el cual pues tú, eligiendo al personaje que quieras, te puedes enfrentar a otro grupo completamente grande dentro de un escenario tridimensional donde puedes acceder a diferentes objetos, elementos. Tú vas conduciendo el vehículo que corresponda a cada personaje y a meteros palos, básicamente. La cuestión es que este modo también se puede jugar en cooperativo. Creo que son 8 Nintendo Switch conectadas de manera local y hasta 16 jugadores en modo online multijugador. Así que, pues lo dicho, para pegaros unos buenos palos puede estar bastante interesante. Técnicamente el videojuego no es lo más grande del mundo, todo se ha dicho, pero bueno, en fin y al cabo veo que a la gente esto no le importa tampoco demasiado. Así que, pues lo dicho, próximo 20 de noviembre, el juego de Kirby Air Raiders con esos modos que la verdad pueden dar para un mogollón de horas. Cabe comentar que el videojuego en formato digital costará 70 euros, 70 dólares también. En formato físico creo que de momento no se ha revelado nada, posiblemente sea ese más 10 que han tenido otros videojuegos previamente, pero en fin. Sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis vuestras valoraciones y opiniones, recomendaciones de videojuegos varios que se presentaron ayer y por supuesto disfruten mucho de todos y cada uno de ellos. Un saludo.